Hola, bienvenidos a este nuevo evento de Colombia Lee, en el marco de Colombia Lee a los traductores. Hoy yo creo que tengo que decir algo, y es que estoy demasiado feliz, estoy muy contenta porque este evento representa cómo logramos salir de una crisis. Yo soy María Elvira Jaramillo y soy la directora de comunicaciones de Siglo del Hombre, que para quienes no saben, es una editorial, es una distribuidora y es una librería. Hoy salimos de esa crisis. ¿Por qué? Porque en marzo, ustedes sabrán, llegó una noticia que nos dejó a todos muy tristes. La Feria del Libro de Bogotá no se iba a hacer de forma presencial. ¿Qué significaba eso para nosotros? Significaba que no íbamos a ser los operadores del pabellón del invitado de honor. Es decir, que no íbamos a poder ofrecerle a los lectores en Colombia lo mejor de la literatura nórdica. Y bueno, muy tristes, nos fuimos a hablar con los aliados, a quienes agradecemos todo su apoyo, que son las embajadas de los países nórdicos en Colombia y la Cámara Colombiana del Libro, y empezamos a hacernos una pregunta muy importante, y es, ¿cuál es el verdadero objetivo de hacer un pabellón de un invitado de honor en la feria del libro más importante del país? Pues el objetivo y nuestra responsabilidad era llevar a los lectores colombianos la literatura nórdica, y eso se puede hacer de muchas maneras, más allá de un pabellón. Entonces nos pusimos en la tarea de pensar qué actividades íbamos a hacer para que esto fuera posible. Hicimos muchas cosas en el primer semestre de lo que vamos a hablar hoy, y tenemos un evento, un gran ciclo preparado para el segundo semestre. Entonces, hoy es la bienvenida a un viaje muy particular, el viaje de los nórdicos en 5 paradas. Hoy también es el momento para hablar con un editor y con un librero. Entonces tengo a mi lado a dos personas que queremos mucho en Siglo del Hombre. El primero, Diego Moreno, en la parte de arriba. Diego es editor y también ha sido librero y ha entregado 14 años de su vida a la literatura nórdica. Hay que decirlo, Diego, hay que decirlo. Son 14 años de entrega absoluta. Él es el director de Nórdica Libros, la editorial en español que es la responsable de que podamos conocer a todos los autores nórdicos, y nuestro librero, Felipe Grismaldo, que muchos de ustedes conocen, que es sin duda en este momento la persona que más sabe de la oferta editorial nórdica en Colombia. Les doy la bienvenida a esta conversación y les doy la bienvenida a todos ustedes quienes nos están viendo en su tablet, en su celular, en su computador, porque este es un evento con ellos, pero también con ustedes, para que se animen a participar. Hola Diego, hola Felipe, ¿cómo están? Hola. Buenos días allí, buenas tardes aquí en España. Es una alegría enorme estar con vosotros. Me hubiese gustado estar en Colombia en la feria, pero como muy bien has dicho, hay que aprovechar estas oportunidades que nos da la tecnología para tener comunicación con todos aquellos que amamos la literatura y la literatura nórdica en particular. Y bueno, como veis, no soy ni rubio ni soy Thor, no tengo descendencia nórdica, mi relación con lo nórdico es puramente literaria y pasional por la literatura nórdica, que empezó siendo librero. De hecho, recuerdo, en mi primer libro fue Hambre, de Knut Hamsun. Lo cogí de la estantería cuando dirigía la sesión de literatura de una librería en Madrid, y no había leído ningún autor nórdico hasta ese día, y ahí empezó una relación de cariño y amor por todo lo nórdico que dura hasta ahora. Y durante muchos años no conocía ningún país nórdico. Ahora he visitado todos ellos, pero bueno, es la prueba de que la literatura nos acerca a nuevos mundos, nuevas maneras de entender las sociedades, que para nosotros son lejanas, para vosotros aún más lejanas, pero que, bueno, como toda buena literatura, nos permite ver que hay muchas más conexiones de las que imaginamos o de las que la distancia nos permite pensar, ¿no? Así que espero que sea muy fructífera esta charla de hoy y las siguientes. Diego, aprovecho para hacerte una pregunta que espero que no sea algo íntimo, pero que es evidente cuando uno revisa el catálogo de Nórdica, y es ¿por qué tu rechazo a la novela negra? ¿Qué pasa con la novela negra en ese catálogo? No es un rechazo tan buscado. Tiene que ver es un tema cronológico. Cuando Nórdica empieza, el objetivo de la colección de literatura nórdica, de letras nórdicas, era dar a conocer lo más representativo de la literatura de los países nórdicos. Y lo más representativo de la literatura de los países nórdicos, lo que ha generado mayor influencia mundial, no ha sido la literatura negra. La literatura policíaca es un fenómeno relativamente reciente. Okay. De hecho, cuando Nórdica empieza a trabajar hace casi 15 años, no existía ni Stieg Larsson. Stieg Larsson llega 2 años después, que nos vino muy bien además. Para mí Larsson
fue como, yo le llamo San Larsson, porque permitió popularizar lo nórdico y que gente que jamás había dicho un nombre nórdico, pues se atreviese a decir una librería Thomas Transtromer después, ¿no? Pero el primero fue Larsson. Pero antes de que Larsson había mucha más literatura. Estaba Hamsun, estaba Strindberg, estaba Ibsen, estaba la gran herencia cultural nórdica, ya estaba allí, como estaba la pintura con Munch, ya estaba. Lo que no se conocía, o se conocía poco, porque Ibsen sí estaba más o menos traducido, o Strindberg, pero se conocía relativamente poco. Entonces yo me propuse dar a conocer sobre todo lo que no hacían otras editoriales y sobre todo lo que es el peso cultural relevante de los nórdicos, que no es la literatura negra, por mucho que tengan millones de lectores en todo el mundo. Bueno, Felipe, y tú como librero y como esa persona que se ha encargado de construir rutas de lectura para todos en Colombia, ¿de qué te has sorprendido? O sea, ¿qué te ha dicho como, uy, jamás me imaginé que los nórdicos tuvieran esto? O pensando en las selecciones que íbamos a tener en la Feria del Libro o en las selecciones temáticas que has hecho para redes sociales, ¿qué cosas o qué mitos se han caído y qué nuevas ideas de la literatura nórdica has encontrado? Sí, yo pienso que uno conoce un poco la literatura nórdica precisamente por la novela negra, pero por referencias generalmente. Sin embargo, mi acercamiento, así como con Diego, a la literatura nórdica por primera vez también fue con Hamsun. No fue Hambre, fue Pan. En la edición de Anagrama recuerdo que la compré en una Filbo. Y para mí fue un descubrimiento que me movió las entrañas. Fue de esas obras que literalmente me sacaron lágrimas porque era muy intenso y me di cuenta que tal vez había un lenguaje, sí, un personaje, un autor que contaba historias que tocaban, digamos, fibras, por decirlo así, transversales. El caso de Hamsun es, digamos, excepcional, es un narrador espectacular, pero conforme tú vas siguiendo, revisando el catálogo, particularmente de Nórdica Libros, pero no exclusivamente, Sexto Piso, por ejemplo, también ha publicado varias cosas que no, digamos, que no remiten a la novela negra, tú te das cuenta que hay otra serie de contenidos, si acaso afectivos, si acaso conceptuales, como el caso de la naturaleza, bueno, que yo creo que tocan cualquier pasión que ha podido sentir cualquier ser humano en algún momento. Y bueno, no sé, para mí la literatura tiene muchos elementos vinculados con un aprendizaje emocional, sentimental, y la literatura nórdica, con todas sus manifestaciones, ha representado para mí ese digamos, una manera muy eficaz de consolidar esa suerte de aprendizaje. A mí hay algo que me sorprendió mucho y lo tengo que decir y puede sonar algo frívolo, pero yo sé que muchos de los que están ahí oyéndome van a sentir lo mismo, y es sorprenderse de la cantidad de música que ha sido compuesta por nórdicos. O sea, todo el pop del mundo, todo ABBA, desde ABBA hasta el que quieran, ha sido escrito por nórdicos. Entonces, el metal. Bueno, iba para allá, y entre los amigos más darks, el metal. Y ese sí que es una apuesta, digamos, para empezar a hablar, Felipe, de unas selecciones que tú hiciste. Hay una selección que se llama Siente Nórdico. ¿Por qué escoger esa selección para conocer la literatura nórdica? Y háblanos un poquito de cómo fueron esas selecciones. Cuéntale a Diego, a ver él qué opina de cómo los organizamos, y qué hay para ofrecer dentro de esas temáticas particulares de la literatura nórdica. Bueno, la tarea que hicimos, esa fue también otro descubrimiento, digamos, uno tiene presente el catálogo, por decirlo así, nórdico, el catálogo de Nórdica Libros, pero una cosa es que tú lo recojas y lo esquematices, lo sintetices y lo, digamos, hagas como conceptos con ellos, construyas categorías con ellos. Y obviamente las categorías son conceptos y los conceptos están cargados de contenido, ¿no? Y los contenidos están mediados por contextos culturales, artísticos, de todo tipo. Eso es
es así. Y ese fue el ejercicio que tuvimos que hacer con el catálogo nórdico, que en principio pues abarcaba una amplísima variedad de bibliografía que pues obviamente por obvias razones pues no pudimos tener. Tuvimos que estrechar nuestro digamos ámbito de aproximación a la literatura nórdica al catálogo que como librería y como editorial distribuidor teníamos. Y en ese trabajo descubrimos pues muchas cosas. Una de esas que era muy interesante, primero los personajes, los autores, no sé por qué se me cruza la palabra personajes, porque no son personajes, son personas, son autores, autores con un renombre y un reconocimiento a nivel mundial bastante extenso, fueran o no galardonados, que suele ser un indicador, pero no exclusivo, pero que uno siempre tiene presente. Un muy buen ejemplo de eso es Bergman. A Bergman cualquier persona lo conoce por sus sensacionales películas, pero él tiene una saga también nórdica. Se ha tomado la molestia de publicar sus obras más, digamos, cinematográficas digamos, en formato texto literario y es una cosa asombrosa. Por ejemplo, el caso del cuaderno de trabajo. El cuaderno de trabajo es quien sea un cinéfilo y quien haya visto a Bergman con mucho cuidado va a encontrar en el cuaderno de trabajo de Bergman casi que una mina de oro, como que tú dices, eso estaba ahí y yo no lo vi, ¿sí? Pero eso estaba ahí y lo intuía, pero nunca lo vi. Sí. Entonces es una cosa muy interesante. Por ejemplo, el cuaderno de trabajo hacía parte de la selección de Siente Nórdico. Siente Nórdico, pues era una selección en la que intentábamos acercar alguna producción literaria a las múltiples manifestaciones artísticas de la cultura de los países nórdicos y bueno, que también es una producción bastante vasta, pero no solamente eso, sino cuando hablamos de cuenta nórdico, esta fue pura coincidencia, teníamos que hacer, les cuento, teníamos que hacer una selección pues de textos, de narrativa de autores nórdicos, que pues obviamente hay muchísimos, y a mí me dio por hacer uno de escritoras, entonces me di cuenta que también había muchísimas escritoras nórdicas, y no cualquier tipo de escritoras, y escritoras muy reconocidas de muy buena calidad, y bastantes para un catálogo que parece muy extraño en el ámbito latinoamericano. Las publicaciones en español de autoras nórdicas son muchas. Otra selección era Traza Nórdico. Traza Nórdico es la ilustración, y obviamente en ilustración, en producción infantil, que suele traer pues gráficos, personajes, digamos que ya se vuelven parte de la cultura literaria, por decirlo así, también que han tenido muchas adaptaciones a la televisión para niños, cosas de ese estilo. También aparecía, digamos, había mucha producción literaria y hacía referencia a muchos personajes pues del ámbito, digamos, de la cultura global, por darle algún nombre. No sé cuál se me queda. Cuenta, traza, siente. Dialoga. Dialoga nórdico. Bueno, las personas muy vinculadas a las ciencias sociales conocen a personajes tan relevantes como John Elster o como, no, nunca sé cómo se pronuncia, Goran. No importa, yo nunca puedo con los nombres de los... Bueno, el autor de Cómo domina la clase dominante, y solo por citar dos ejemplos, Koseniemi, sí, Martti Koseniemi, que es un autor nuestro como editores también. Hay una producción académica muy interesante y muy vasta, pues obviamente el filósofo de cabecera en la cultura nórdica es Søren Kierkegaard, pues el danés que bueno, Trota le ha publicado buena parte de su obra. Y finalmente Festeja Nórdico, y que es cuando uno se da cuenta, si uno ve la crema innata de la mejor calidad de la producción de autores de países nórdicos. Estamos hablando de gente
pues por lo menos en el catálogo de Nórdica Libros, de gente con múltiples galardones que no se ciñen solamente a los premios o reconocimientos que dan los países nórdicos a sus propios autores, sino abarcan un poco más, abarcan un poco el ámbito europeo, y son galardones que no son gratuitos, o sea, están muy bien fundamentados. La calidad de estos autores es muy relevante, jóvenes, viejos, en fin, fue un nuevo descubrimiento y casi que nos permitió, porque yo hice la selección, pero no fue el único que trabajó en eso, nos permitió hacernos un mejor mapa de cuál era esa producción escrita de los autores de las culturas nórdicas. Yo quiero invitarlos a todos. Felipe ha marcado claramente unas rutas de lectura. Nosotros vamos a poner el link en este momento en el chat de Facebook para que sean ustedes los que empiecen esa ruta, vean a qué se refiere él, vean qué tipo de autores, cómo acompañamos cada selección. Y se darán cuenta de algo que es muy evidente, y aunque de verdad tratamos de que no fuera así, es que en todas las selecciones hay un libro de nórdica. Porque, Diego, o sea, es que es inevitable. Y entonces quiero que hablemos un poco de cómo han sido esos 14 años descubriendo la literatura nórdica. ¿Cómo llegaste más allá del autor, digamos? ¿Cómo empezaste la investigación? ¿Cómo has descubierto nuevas voces nórdicas? Porque tú tienes autores consagrados, pero tienes nuevas voces de primeras novelas. Y también que hablemos de la razón por la que estamos acá, y es cómo es tu relación con los traductores al español de las lenguas nórdicas. Sí, bueno, en primer lugar tengo que decir que empezando por el final, que es la relación con el traductor, tiene mucho que ver también cómo se llegan los libros al catálogo de Nórdica. Es decir, en estos 14 años, desde el primer título, que fue Betsabé, fue el número 1 de la editorial, fue ya una propuesta de un traductor, de Francisco J. Uriz, que es el traductor, el introductor, digamos, de la literatura nórdica en España. Tiene 2 veces el Premio Nacional de Traducción. Es como la persona sin la que no se puede entender la literatura nórdica, creo, en castellano, en español. Los traductores han tenido un papel esencial como miembros del comité editorial. En primer lugar, porque gran parte de la literatura nórdica no se traduce a otros idiomas, y yo no leo nada más que inglés y francés. Es decir, al inglés solamente se traducen, de lo publicado en inglés, solo un 3% de los libros son traducciones. Y de eso imaginad cuántos son nórdicos, poquísimos. Solamente llegan las obras más relevantes de la literatura o los grandes éxitos comerciales. Al francés llegan un poco más, y al italiano también hay editoriales especializadas como Hyperborea en Italia o Actes Sud en Francia que publican libros. De manera que el papel del traductor a la hora de aconsejarte libros, sobre todo de libros del momento, de lo que realmente está leyendo la gente ahora mismo en los países nórdicos, es esencial. En mi caso, aparte de esa primera ayuda de los traductores, luego me he dedicado a viajar, a descubrir, a buscar mis afinidades, ¿no? Intentando siempre que todos los países nórdicos estuviesen representados y que no solamente fuesen narrativa. Es decir, la poesía está muy presente en nórdica, el relato, incluso el ensayo, están presentes en nuestro catálogo. La idea, incluso pintores como Munch están presentes también en el catálogo de Nórdica. La idea es un poco que todas las expresiones artísticas o culturales de los países nórdicos estén presentes. Por eso era tan importante Bergman, porque Bergman es un mito de la cultura nórdica, y además escribe muy bien, que es algo que es esencial. No solamente tiene importancia cultural y cinematográfica, sino que además es un grandísimo escritor, que se ve en su parte de ficción y se ve en sus propios guiones, ¿no? El guión de Persona, por ejemplo, es una auténtica joya. Bueno, pues esa es la idea, que todas estas manifestaciones artísticas puedan estar en el catálogo de Nórdica. Han sido 14 años duros al principio, porque esto que suena muy bien desde el punto de vista literario, es muy complicado comercialmente, pero tuvimos la enorme suerte de que a los 5 años, en 2011, un autor nórdico, Thomas Tranströmer, recibió el premio Nobel de Literatura. Y eso, como podéis imaginar, es una suerte inmensa, porque hizo que mucha gente que no leía literatura nórdica empezase a leer literatura nórdica, y que además un catálogo como el nuestro se hubiese recompensado por un premio Nobel que solamente publicábamos nosotros en castellano. De manera que, bueno, ya entre Larsson en el 2008 y Tranströmer en el 2011, poco a poco la literatura nórdica se ha ido ocupando espacio en las bibliotecas de los hogares de los lectores de todo el mundo, ¿no? Se ve en España, supongo también pasará en América Latina, que cada vez más la gente, aunque no se va a pronunciar estos nombres tan difíciles, va a la librería y compra una novela nórdica.
Porque forman parte ya de nuestra, de nuestra educación, de nuestro gusto literario, ¿no? Era duro comercialmente, Diego, porque los nombres no eran conocidos, porque la literatura nórdica no era un referente o porque la gente prefería otro tipo de autores como estadounidenses, ingleses o incluso franceses, o cómo lo interpretas tú hoy. En primer lugar, porque al menos en España el poder del anglosajón es inmenso. Y de manera que para las reseñas, los propios libreros, bueno, pues les pareció una literatura difícil. Además, todos tenemos una idea un poco estereotipada de lo que es lo nórdico, ¿no? Parece algo oscuro, que siempre son temas tristes. Bueno, es así a veces, pero no siempre es así. Son también a veces muy luminosos, incluso tienen sentido del humor también en ocasiones. No siempre, es cierto. Pero, sobre todo, han sido esenciales a la hora de configurar la literatura universal. Yo soy un gran lector de literatura norteamericana y los propios autores norteamericanos reconocen que no sería, su manera de escribir no se entiende sin la literatura nórdica. El propio Hamsun ha sido el maestro de Bukowski, de Fante, de tantísimos escritores norteamericanos. De manera que quien empieza a leer, yo creo que lo importante es dar el primer paso. Porque cuando empiezas a leer literatura nórdica, rápidamente vas a seguir leyendo literatura nórdica. Todos tendrás tu gusto personal por una manera de narrar u otra. Pero lo difícil era autores poco conocidos, con nombres complicados y que además en un primer momento no tenían ese favor de la prensa y al librero también le costaban, ¿no? Pero cuando eso se empieza a diluir y empieza a ser más fácil gracias a premios, a que de repente hay grandes bestsellers internacionales, o el propio Karl Ove Knausgård, que fue un gran éxito internacional, ayuda continuamente a que la gente con nombres difíciles como el del propio Karl Ove vayan a las librerías y adquieran estos libros. Y cuando lees un libro dices, bueno, yo quiero seguir leyendo literatura nórdica. Y eso yo recuerdo haberlo vivido hablando con lectores, como cada vez he leído ya a Isaac Dinesen, que me he leído Memorias de África, dame otra cosa, quiero algo más. Y ese es el trabajo nuestro, ir ofreciendo todas las enormes posibilidades estéticas literarias que hay en literatura nórdica. Diego, en el propio catálogo de Nórdica uno puede notar algo que me dirás si estás de acuerdo o no, y es una profunda sensibilidad del editor. O sea, de todas las historias que hay, tú has publicado historias que hablan de temas tan profundos como las relaciones de familia, como la violación incluso, y yo quería saber, y quiero que que conversemos, si tiene algo que ver con tu formación de sociólogo, esa manera como te has acercado a la literatura nórdica y a las propias problemáticas sociales de los nórdicos. Sí, tiene que ver que cuando yo decidí montar una editorial dedicada a la ficción y no al ensayo, que es lo que por mi formación hubiese sido más natural, ¿no? Tiene mucho que ver con darme cuenta de que en la literatura los mayores análisis sociales sobre el comportamiento social están en la literatura, sin la necesidad de hacer un ensayo. Entonces, en el caso de los nórdicos, ellos tienen una peculiaridad que es algo propio y que han ido transmitiendo, digamos, a otras maneras de narrar de otros países, y es la capacidad de desnudarse. Y eso tiene que ver con la religión. Eso es algo que hablaremos en estas sesiones de literatura nórdica, en este viaje que vamos a hacer. Pero es muy importante entender que los nórdicos, en ellos no existe la confesión. Entonces, esto es esencial porque ellos se confiesan escribiendo. Sí. Digamos, los católicos van al confesionario y le cuentan al cura lo que han hecho, ¿no? Ellos no tienen ese papel en el protestantismo. Entonces, ellos, como se confiesan, es escribiendo. Entonces, se desnudan. Incluso el propio Karl Ove Knausgård, ¿no? con sus libros de la serie Minucha, se tuvo que ir del país porque en un país de 3 millones o de 5 millones de habitantes, 3 millones habían leído el libro. Todo el mundo sabía de quién estaba hablando. Como pasa con la herencia, por ejemplo, de Vigdis Hjorth. Todo el mundo sabe de qué está hablando. En el momento que se saben que eso es un caso real, todo el mundo sabe de quién habla, pues son países pequeños y la gente se desnuda, son capaces incluso de poner los nombres en reales de los protagonistas, de manera que estás viviendo en muchos de los libros cosas que sabes que son ciertas. O sea, que no solamente son verosímiles, que es la magia de la literatura, sino que en muchos casos son reales. Y que posiblemente no lo sepa nadie, no han hablado nunca con nadie del vecindario de estos temas, de un problema que ha habido con un padre que ha tenido un abuso, que eso pasa en todas las sociedades. El problema es que en España, por ejemplo, que es la sociedad que más conozco, claro, eso pasa continuamente. Pero posiblemente la gente lo manifiesta a los 30, 40 años o nunca, o no se lo reconocen ni a sí mismo. Ellos lo escriben, son capaces de llevar esto al cine
celebración, por ejemplo, las películas de Dogma, todas estas películas de Lars von Trier o de Winterberg, ¿no? Sí. Son impactantes, pero porque sabes que lo que cuentan es absolutamente cierto, ¿no? Pues esto es lo que pasa también con la literatura, ¿no? Entonces, ¿sabes? Te engancha saber que lo que estás leyendo no tiene filtro, tiene gran calidad literaria, pero lo que cuentan es auténticamente cierto. Y eso es algo que a mí como lector me encanta, obviamente. No, pues queda uno con muchas ganas de saber qué va a pasar en este segundo semestre y qué les vamos a proponer a los lectores en Colombia, porque nosotros propusimos que era un viaje nórdico de 5 paradas, pero ahora cuando nos dices es un viaje sin filtro, pues hasta yo quedo con miedo, Diego, pero bueno, seguro tú que vas a estar en todos los encuentros, en los 5 encuentros, nos vas a preparar para todos los comentarios. No, sin miedo, no temáis nada. Muy bien, porque está Diego ahí para aclararnos todo. No pasa nada. Listo. Con Felipe hablamos inicialmente de una selección que hicimos de libros a partir de áreas temáticas y donde tratábamos de incluir los 5 países nórdicos. Quiero que ahora hablemos de las 5 paradas, de los 5 países particularmente, para no caer en eso de generalizar absolutamente, como decir, no es que Sudamérica es lo mismo, bueno, sí hay ciertas cosas, pero hablemos particularmente de cada uno de los países y de cada uno de los eventos a los que estamos invitando a la gente para que nos acompañe en estos encuentros que van a hacer en la Franja de Colombia, lea los traductores. Entonces, les propongo, Felipe, cuéntanos sobre el primer encuentro. ¿Qué va a ser? Bueno, esta primera parada es una parada en estos 2 libros, El precio de la amistad y Mengele Su. Es un acercamiento bueno, son 2 autores muy disímiles, ¿no? No se parecen mucho, ¿sí? Pero particularmente en este hay un acercamiento un poco a la naturaleza, ¿sí? Y esto me encantó. Esta es la parada de Noruega. Es Noruega. Y sí, la parada de Noruega es bueno, yo no sé si ustedes conozcan este libro, este editorial, Poklonka. Es una editorial colombiana, Santiago, y su socia, que también tiene un nombre que a veces se me va ahorita, se han encargado de sacar alguna producción rusa, pero también de países nórdicos. Es un libro además toca la naturaleza, fíjense en esto, es divino. Sí, esto es una edición muy hermosa. Tengo entendido que Nórdica Libros va a sacar la edición para España. Justo lo acabamos de enviar a imprenta, así que genial. Lo tengo muy reciente. Genial. Es un libro maravilloso, desde luego. Sí. Y El precio de la amistad, que ya les digo, es una narrativa muy distinta. Es de un autor noruego muy reconocido, un autor de narrativa breve, que tiene una particularidad. Generalmente, yo no sé, díganme si me equivoco, tal vez en la novela, en el texto breve, en la narrativa breve, en los cuentos cortos, en cosas de ese estilo, siempre hay un interés por impactar con cada imagen que se describe o cada situación que ocurre. Este señor parece que apostará como por lo contrario, que Laskirtsen, ¿no? Pero en algún momento de esa trama tan breve aparece una imagen fabulosa, que se te queda, se te graba, y la narración sigue su historia y termina. No pretendió más, no buscó más. Particularmente El precio de la amistad es quizás uno de los mejores ejemplos de eso, porque parece que la conversación fuera por otro lado, pero de pronto sale un comentario que habla del precio de la amistad, tal cosa. Y se te queda ahí, se te graba y no se te va. Es como una contrapropuesta a toda la narrativa breve que existe, ¿cierto? Díganme si estoy equivocado. Diego, además es el momento para que nos ayudes a entender la literatura de Noruega a partir de estos textos. Uno queda con la sensación cuando se acerca a este libro que habla de la vejez, de la familia,
del conflicto intrafamiliar, pero también de la naturaleza con el otro libro de Mengele de Su. ¿Cuál es la importancia de esos temas para Noruega? A ver, son dos libros muy diferentes. En primer lugar, porque Mengele de Su es un libro que está ambientado en América Latina, en la selva latinoamericana, de manera que es la Amazonía. Para vosotros va a ser algo mucho más próximo, pero sí que tiene que ver, aunque esté ambientado en América, con la pasión presente en toda la literatura y especialmente en Noruega por el mundo natural. Pensemos que son países enormes con muy poca población en el que están rodeados de naturaleza, de manera que aunque estén alejados completamente del ambiente noruego, la pasión por la naturaleza está muy, muy presente. En el caso de Askildsen es una trama mucho más urbana, mucho más que tiene que ver con la burguesía. Yo creo que Askildsen es el gran retratista de los conflictos de la burguesía europea y nórdica en concreto, ¿no? Con el hastío, el papel de la gente mayor en los países nórdicos, el abandono de alguna manera y las dificultades de las relaciones familiares, ¿no? Yo creo que en pocos libros se van a encontrar la gente con cómo es la relación entre las familias y entre las personas en los países nórdicos como en Askildsen, ¿no? Yo creo que Felipe lo decía muy bien, son perfectos para dar imágenes inolvidables. Y en muy pocos, además, en la maestría lo comparan con Carver, que es como siempre la comparación fácil, es el Carver nórdico, ¿no? Bueno, más allá de que a mí no me gusta mucho hacer comparaciones, solamente nos puede servir como para animar al lector a leer este tipo de autores. Creo que sí que tiene la capacidad para en muy pocas páginas hacer un retrato psicológico de los personajes inolvidable. Yo quiero resaltar en este viaje para que nos quede a todos muy claro, pero sobre todo para esos lectores que no están acostumbrados a este tipo de conversaciones o que no pertenecen al mundo editorial, que este viaje solo es posible gracias al rol de un traductor. Sin el traductor, esta conversación, estos catálogos, esto que estamos proponiendo para este segundo semestre del año, jamás sería posible. Entonces, nosotros, tres y todos los que hacemos parte de este proyecto, entendemos la traducción como la capacidad de ponernos en contacto con otra sociedad y para que podamos hablar precisamente de los temas que son de otra cultura, pero que tienen que ver con nosotros, como el caso de la burguesía, como el caso de la relación con la naturaleza. Entonces quiero invitarlos a la siguiente parada, que sería la parada de Islandia, y ahí sí hablaremos de cosas que la gente tiene como un poquito más cerca o que le suena como la mitología nórdica. Entonces, pues quería hacer... Dime. Es que veo que se me está acabando la batería del iPad, me voy a pasar al teléfono si no os importa, me voy a intentar unir, ¿vale? Sí, adelante, ya. Listo. Ahora me incorpora... Voy a seguir hablando con Felipe. Felipe, hablemos de los navegantes del tiempo, del libro de los navegantes, sí. Sean es un personaje también polifacético. Él ha participado en calidad de guionista en las películas de Björk, nada más y nada menos. Y ha participado en música, no sé qué, hacía parte de nuestro catálogo de Ciente Nórdico. Él es muy reconocido por una novela que a mí me parece sensacional. En algún momento en la librería la leímos con muchísimo cuidado, que es El Zorro Ártico. Pues obviamente, con la excusa de hablar de mitología y cultura nórdica, ofrecimos los navegantes del tiempo, que es bien curioso porque además los personajes mitológicos que aparecen no son precisamente nórdicos, pero es una excusa perfecta para contar, porque efectivamente ocurre en la historia, contar cómo esos elementos mitológicos aparecen en nuestra vida cotidiana, esos sucesos aparecen ahí. Y es lo que ocurre con el personaje que va narrando la historia. Tú no entiendes si lo que te están contando de verdad ocurrió, si formó parte de toda la travesía, es algo que tú vas descubriendo con el paso del tiempo. Yo tengo mi edición aquí muy linda, voy a chicanearles, la tengo firmada por Sean además, porque él vino en 2014 para Líneas de su mano, y yo no podía perdérmelo, que precisamente había leído una reseña de Navegantes del Tiempo en Babelia, y dije, esta es mi oportunidad, y nada, él tuvo la amabilidad de firmármelo con un lapicito, lo más de querido, una lectura muy interesante, de verdad, muy distinta también a la de Askildsen, es otra narrativa, incluso es un poco distinta a
a su otra novela, El zorro ártico. Es muy diferente. Está, que la manera de contar la historia son, digamos, capítulos un poco largos, a pesar de que la extensión del libro no es muy larga. Y es muy distinto. Se cuenta otras cosas también. Bueno, también recoge muchos elementos relativos a la cultura nórdica, ¿no? Entonces, de golpe te habla de la comida, de golpe te habla de los viajes en el mar. Bueno, en fin. Yo quiero aprovechar eso que dijiste de los viajes en el mar, Diego, para que hablemos de algo que es muy importante para la cultura nórdica, y es precisamente esas sagas o esas aventuras de viaje. Entonces, sí, cuéntanos a qué nos vamos a encontrar cuando nos enfrentamos a un texto como estos o cuando nos enfrentamos a esa parte de la literatura nórdica. Sí, una de las características de la literatura islandesa precisamente es que si toda la literatura nórdica son herederos directos de las sagas, en literatura a partir de los siglos X-XII, en el caso de la literatura islandesa aún son herederos más directos y prácticamente está presente en todos sus grandes narradores. En el caso de Sion destaca porque siendo un narrador bastante joven, de hecho es letrista de Björk y bueno, una personalidad también de la música nórdica importante, tiene la característica de que siendo, como digo, joven, ha querido recuperar gran parte de la tradición literaria de las sagas y está presente en la mayor parte de sus novelas de una manera que no es un poco sutil. Es decir, obviamente la literatura de las sagas es una literatura medieval que tiene un lenguaje peculiar, pero en este caso la historia, la manera de contar en la que el viaje, como muy bien decías, es tan importante. Pensemos que son países de tradición viajera desde el siglo X. Es decir, fueron los primeros que llegaron a América y siguen siendo todavía a día de hoy países que tienen una enorme pasión por el viaje internacional, ¿no? De hecho, si entendemos Islandia, por ejemplo, uno de los problemas que tuvo la crisis de 2008 Islandia es que tenía compradas acciones en un montón de bancos ingleses, por ejemplo, y de otros muchos países del mundo. Tienen esa necesidad de conquista, sigue unida 10 siglos después a su parte cultural, ¿no? Y en el caso de Sion, como digo, juega muy bien, con una calidad literaria tremenda, muy actual, pero con reminiscencias a la manera de narrar de las sagas islandesas antiguas. Entonces, además, jugamos aquí con que el traductor Enrique Bernardes es para mí uno de los grandes sabios de la literatura nórdica y en específico de la literatura islandesa, y es el traductor de todas las sagas islandesas. Es el único traductor que ha traducido todas las sagas islandesas. De manera que es el traductor al mismo tiempo de Sion y conoce muy bien ambos lenguajes. Y es consciente cuando hablas con él de todo lo que está en la literatura islandesa de Sion, que viene de las sagas, de intentar hacerlo explícito, aunque sea un poco para un lector más que ha leído más de la tradición islandesa. Pero como digo, es una manera de narrar muy, muy diferente al resto de la literatura nórdica. Posiblemente la mayor diferencia está entre Islandia y el resto de los países nórdicos. Yo creo que Felipe coincidirá conmigo que una de las preguntas que más nos hacen en redes sociales es sobre sagas. O sea, esa es la pregunta que más hacen. Entonces yo creo que ese evento no se lo pueden perder, porque si vamos a estar con dos expertos de sagas, el traductor y el editor de la mayor cantidad de sagas nórdicas, pues creo que es el momento de hacerlo. Y voy a seguir con este viaje porque, como Diego lo dijo, hace parte de la cultura nórdica. Esto es un viaje y vámonos a la tercera parada, que es Dinamarca. Felipe. Dinamarca. Eso es para Dinamarca. Con el festín de Babet. Este también lo incluimos en Siguiente Nórdico, además, por lo que dice ahí, en la pajita. El festín de Babet, pues es una historia corta, muy interesante. Yo diría que muy nórdica, por los elementos culturales luteranos, cristianos, en toda la historia. Además es pues de una de las autoras nórdicas más reconocidas, que es Karen Ibsen, o mejor dicho Isaac Dinesen, que es, bueno, la misma cosa. Y bueno, esta historia se volvió muy famosa precisamente porque el festín de Babet adaptado al cine se ganó el Oscar a mejor película extranjera. Y además, bueno, trae muchos elementos. Es un festín, obviamente, es una cena, es una comida,
de pronto te muestra contrastes entre la cultura nórdica y la cultura europea, ¿sí? Babette es francesa. La historia, de hecho, ocurre en Noruega, ¿no? Eso es, la historia ocurre en Noruega, ¿sí? Y es, creo que, una manera muy interesante de acercarse a Karen Blixen. Además, sobra decir que las ilustraciones son bellísimas. Sí, yo creo que la ilustradora supongo que estará con nosotros en esta parada, porque como muy bien comentabais al principio, la ilustración tiene mucho también que ver con la cultura nórdica, y en este caso esas ilustraciones tan austeras del libro, que fue el primer libro ilustrado de Nórdica. Además, llevamos ya 150 títulos ilustrados, este fue el primero, y estas ilustraciones tan austeras de la comida, del ambiente, de ese pueblo de la costa de Noruega, están muy bien captadas por la ilustradora, por Noemí Villamuza, de manera que creo que esa parada también tendrá ese punto interesante de ver, de hablar de la parte gráfica del libro. Yo creo que además en esta parada hay un tema que es buenísimo, que es las adaptaciones, ¿no? Cómo conviertes un texto que originalmente estaba en un tipo de lenguaje que es el escrito a un audiovisual, pero también entender que la ilustración también es un tipo de adaptación, incluso la traducción también adapta un montón de expresiones a un nuevo idioma y a una nueva cultura. Y bueno, y además, perdona, dale, antes de irnos a Finlandia. Sí, es que además este libro, la propia Karen Blixen, Isaac Dinesen, que era con el seudónimo con el que lo escribió en inglés. De manera que ella misma, algunos de sus relatos los escribía directamente en inglés porque tuvo mucho éxito en el mercado norteamericano. De manera que es como un juego continuo de cómo una propia autora que piensa en danés acaba escribiendo en inglés. Son múltiples lenguajes en un mismo relato. Bueno, ahora sí, siguiente parada, Finlandia. Eso explica un poco como la austeridad de las imágenes, ¿no? Como que el texto conciso, porque la historia va muy al grano, no se tienen muchos elementos estéticos, lo que sí pasa con La novia del lobo. Ahora sí, vámonos para Finlandia, casi no abandonamos Dinamarca, pero ahora sí, Felipe. Este es bien curioso porque además es una historia que creo que ocurre en Estonia, si no estoy mal. Si estamos en Dinamarca, vamos por el Báltico y justo vamos a estar para que os hagáis una idea, más de Europa, Finlandia está en el norte, en una costa, y Estonia está pasado el Báltico, en la otra costa. Y esta escritora, que es nuestra escritora finesa, en este relato nos lleva a los bosques de Estonia, que es un país que no es nórdico estrictamente, no es un país de los nórdicos, pero que sí que tiene mucha frontera marítima con los países nórdicos. Un poco para situaros en este viaje que estamos haciendo, medio geográfico, medio literario. Ya. Bueno, en esta historia, Aino Kalas nos cuenta algo, es bien curiosa, ¿no? Parece ser una versión contemporánea de una historia digamos, transmitida a través de los años y a través de los siglos. La novia del lobo yo creo que me quedaba pensando luego que esto es un libro que le podría encantar a las personas que les guste el tema del licántropo y ese tipo de cosas, precisamente porque se trata de una mujer que se convierte en un lobo, y es bien lindo por eso, porque además hay una ambigüedad en el lenguaje si nos ponemos a pensar, porque es un esfuerzo de la autora por contar el relato como seguramente ella pudo haberlo escuchado, pero con demasiados elementos morales y religiosos, pero al mismo tiempo tú sientes que la protagonista, Alo, sí, se llama Alo, Alo está siguiendo casi el instinto que cualquier otra persona seguiría, que es ponerse, pues en el caso de ella, volviéndose lobo, ponerse su abrigo de lobo y convirtiéndose en lobo y hacer cosas de lobo. Es muy bella la historia. Además también trae esos elementos culturales muy atados a la religión, a la cacería de brujas, bueno, en fin, y el tema un poco de
que el personaje principal sea una mujer y que sea una mujer rechazada, relegada por la sociedad, precisamente por su interés genuino, ¿no?, por vivir la vida de un lobo en los bosques, cazar, sentir sentir la sangre al comer a su presa, cosas de ese estilo. Es algo que en principio no hay uno diría, pero ¿cuál es el problema? Ella quiere ser un lobo. Déjenla ser. Déjenla ser. Sí. Este es el libro perfecto para abordar un tema que para nosotros es muy importante, y son los roles de género, Diego. Yo creo que este es el texto perfecto para que a través de ilustraciones podamos hablar de este tema. Yo no sé si quieras comentarnos algo particularmente de cuando te acercaste a este texto y el impacto que creías que podía generar en diferentes generaciones, además. Esto fue una propuesta también de la traductora, de Luisa Gutiérrez, que esta parte de traductora es la representante de Finlandia para España y Latinoamérica, y es una chica muy joven, amiga también de la ilustradora, de Sara Morante, y llevaban mucho tiempo pensando en proponerme este libro, porque ella, Aino Kalas, la autora, es la autora más importante de Finlandia, pero es prácticamente desconocida en todo el mundo. Es un país, el finés es una lengua poco traducida. Y entonces cuando me empezaron a hablar de este libro, lo primero que pensé es que era esencial, no solamente ya por la riqueza del lenguaje, que es un lenguaje muy cuidado, muy rico, esa traducción muy bien hecha, pero todo por el papel ese de la mujer en los países nórdicos, porque la mujer en los países nórdicos tiene un papel muy importante. Es de las zonas del mundo en las que la mujer tiene un mayor poder, está más emancipada, y en este libro se muestra muy bien cómo esa persecución a las brujas y sobre todo el papel de la mujer que intenta ser ella misma se ponen de manifiesto de una manera muy clara. Y este libro, que ha sido un libro de lectura obligatoria en Finlandia desde hace décadas, creo que ayuda muy claramente a que la gente joven luche por su propia identidad y sobre todo que las mujeres luchen por ser lo que ellas quieran ser. Entonces, me parece, como tú decías, Elvira, un libro esencial en este papel de incluir el género, los roles en la literatura también y en la sociedad nórdica. Yo también creo que fue un trabajo de ilustración espectacular, porque yo creo que una de las cosas más difíciles cuando uno va a hablar de derechos humanos y de equidad, aunque uno no lo puede entender, es la representación del otro. Existen muchas formas de caer cuando uno ilustra a otra persona en estereotipos. Ser estereotipo de cómo se ve una mujer, de cómo es una mujer, de cómo es el pelo de una mujer o cualquier cosa. Entonces yo creo que además yo le pondría ese como gran logro al texto, que logra eso, logra la armonía de lo que querían con la ilustración también. Y finalmente llegamos al último país, a ver cuál creen que falta, los que están ahí oyéndonos, es Suecia, con Felipe. Con La partida de los músicos. Este es un autor que me he dado cuenta, pues Nórdica ha publicado varios libros de él, ¿no? Y muchos tocan los temas sociales, conflictos sociales. Este es la historia de un agitador que intenta organizar un sindicato, poner a los trabajadores de acuerdo. Yo quisiera hacer una pregunta que se sale un poco del tema de narrar, de comentar este libro, pero creo que para fines estilísticos funciona muy bien. Quisiera preguntarle a Diego, bueno, además tiene esto que es bellísimo, fíjate, que es una cosa que tienen muchos libros de Nórdica, a todas estas ilustraciones de los países nórdicos, estos mapas, sí, cosas de ese estilo. Este libro, a diferencia de los otros, tiene un prólogo. Tiene un prólogo. Me he dado cuenta que en el resto de los libros publicados por Nórdica Libros, ese tipo de figuras no están. ¿Qué pasa con este libro? ¿Qué tiene de especial? Sí que hay en algunos libros del catálogo, sí que hay prólogos. En el caso de este libro, yo suelo dejar a que sea el traductor el que decida cuándo el libro necesita un prólogo o no. En este tipo de prólogos, que son prólogos sobre el contextualizar el libro, en este caso era muy importante. De hejo, Pero Löfvenquist, primero os le sitúo, para mí es mi escritor posiblemente favorito sueco de siempre. Si tuviese que elegir un escritor sueco, elegiría Pero Löfvenquist. Acaba de morir hace muy pocos meses. De hecho, en Alemania, ¿no? Sí, en Alemania todos los años le daban como ganador del premio Nobel, era la apuesta alemana siempre para el premio Nobel.
era el escritor más querido de los nórdicos en Alemania. Y para mí es uno de los con los que más he disfrutado siempre. He hecho este paréntesis para situar al autor. El autor es de un pueblo del norte de Suecia, una zona prácticamente deshabitada. El mapa es importante el mapa en este caso para entender dónde se transcurre la acción. Y la acción además tiene que ver con el lenguaje. Y los traductores, que son Francisco Uriz y Marina Torres, que hablaba al principio de Francisco Uriz, de su importancia como introductor de las lenguas nórdicas, él me decía siempre, durante 14 años me decía que ese libro no se podía publicar en España, porque el libro reproduce fragmentos del lenguaje que se habla en esa zona de Suecia. Entonces él me decía, digo, es prácticamente imposible porque hay que encontrar un lenguaje español de una zona que entiendas, pero que sepas que están hablando de una manera rara para el protagonista de la historia que no es de esa zona. Entonces, no sé en Colombia cómo es, en España, al final, el traductor, después de muchos años de decirme, este libro es maravilloso, es mi favorito, pero no encuentro la solución, me dijo, he encontrado la solución. Es un pueblo de la zona norte de España, del Pirineo, de la montaña, que es como una zona de Aragón, que si tú los escuchas, entiendes más o menos lo que dicen, pero te suena un poco raro, muy raro. O sea, mucho más raro que el español de América Latina para nosotros. Es una cosa muy extraña. Y eso es lo que sentían los protagonistas del libro. Entonces, ese prólogo viene a explicar un poco esa decisión lingüística de estos fragmentos que aparecen en el libro como otra manera de hablar, ¿no? Y que es necesaria para diferenciar los dos tipos de lenguaje. El lenguaje culto de una parte y el lenguaje popular de otra parte de la sociedad en el momento que está configurando el movimiento obrero, ¿no? Es un libro sobre cómo se construye el movimiento obrero, la socialdemocracia tan importante, y por eso este libro es tan importante en este viaje, porque nos faltaba la parte política de los países nórdicos, países que son ejemplo mundial de la socialdemocracia. Y este libro cuenta cómo surge la socialdemocracia en una zona remota de Suecia. De manera que aquí se ve cómo el conflicto no solamente es un conflicto social, también es un conflicto lingüístico, cómo el idioma y las clases sociales están muy relacionadas. De manera que tiene un libro que tiene muchas lecturas, y una de ellas es esa, política y lenguaje. Yo creo que además esa última cosa que dijiste de nos faltaba lo político en este viaje, también es una forma para cuestionar ideas que en los últimos años nos hemos hecho los países nórdicos, ¿no? Es que ellos son perfectos y además son países ricos, porque sí, siempre han tenido todo. Y no, eso es una cosa relativamente reciente, porque han pasado por muchas guerras, por mucha hambre, pero que han llegado a este momento porque se han puesto a trabajar de determinada manera. Pero yo creo que esa última parada de Suecia nos permite entender cuáles han sido esos cambios políticos sociales que ha vivido la cultura nórdica. Y yo como una curiosidad que creo que puede animar a mucha gente a engancharse a esa última parada, es que el traductor Francisco J. Uriz era el intérprete de Olof Palme. Él con Olof Palme viajó como intérprete por toda América Latina, conoció a Pablo Neruda, a Julio Cortázar, a Fidel, estuvo en la Revolución Sandinista como traductor, de manera que vamos a poder preguntarle muchísimas cosas a este hombre de los Palme, de las grandes figuras. Como sabéis, se acaba de cerrar, al menos policialmente, en Suecia. De manera que hay muchas cosas interesantes en esta parada final de Suecia. Bueno, ya hemos descrito las 5 paradas, los 5 eventos que les vamos a proponer los jueves. Próximamente tendrán las fechas exactas para que se agenden desde ya. Yo espero que todos queden muy motivados con esta conversación. En esta conversación los acompañará Diego todo el tiempo, con traductores y con ilustradores que quieren conversar con ustedes, que quieren hablar con el público colombiano, para que realmente logremos ese objetivo y esa responsabilidad que teníamos de cómo llevar la mejor de la literatura nórdica a Colombia. Además, esta ha sido una conversación y un proyecto construido entre un librero y un editor. Quiero que hablemos, para cerrar, de ese rol que tienen ustedes, tanto desde la edición como desde sus librerías, para proponer rutas de viaje que no son necesariamente comerciales, porque eso es lo que hiciste tú, Diego, hace 14 años, pero eso es lo que también ha hecho Felipe, no solo con el catálogo de la literatura nórdica, sino con el catálogo que tenemos disponible en la librería de La Candelaria, y es no proponer lo evidente, cómo sorprender a los lectores. No sé quién quiere empezar con esa pregunta. Quizá Felipe, si quieres, o me da igual. Bueno, digamos que
en ese sentido, esta librería pues tiene un proyecto muy a contracorriente, ¿no? No solamente en el catálogo literario, sino en el catálogo, nuestro catálogo académico, que pues tal vez Diego tenga alguna idea de eso, es reconocida por su especialidad en libros de humanidades y ciencias sociales, pero siempre les digo, la otra mitad de la librería es literatura, pero no es cualquier literatura, ¿sí? En nuestra sección literaria, que está dividida, entre otras cosas, por nacionalidades, nuestro catálogo en literatura es un catálogo no convencional, es un catálogo que si de golpe encuentras en otras librerías, como suele pasar, no están, no tienen la misma visibilidad que de pronto las novedades de última temporada de X o Y editorial, ¿no? Es otra cosa, es un catálogo, pues me gustaría utilizar la palabra, aunque polémica, independiente, puede que sea así, pero yo prefiero decir, sin muchas pretensiones, un catálogo distinto. Y es un catálogo que apuesta por nuevos autores, pero también por nuevas temáticas. Y generalmente lo que hacemos, tanto en un área como en otra, pero hablando particularmente de la literatura, pues me voy a referir a la literatura, es acercar este tipo de producción editorial literaria a nuestros visitantes, a los lectores, a través de sus intereses. Quiero algo que me haga reír, quiero algo que me haga llorar, quiero entender por qué me siento triste, quiero entender, quiero una novela que me cuente, que me describa, no sé, el surgimiento de un movimiento obrero, o quiero cosas de ese estilo, se vuelven excusas perfectas para un librero para recomendar y invertir como la lógica de la compra y la venta. No es que el lector venga a buscar un libro, a X libro, un libro específico, sino que el lector viene a, digamos, recibir un libro que puede no saberlo, pero que está buscando. Las historias de amor son un ejemplo de eso, ¿sí? Algo que me recuerde, que me ayude a superar una tusa, algo que me ayude a entender por qué siento estas cosas. Antes de iniciar esta charla, yo le decía a Diego que tenía este bonus track de Hamsun, que, bueno, Nórdica ha publicado buena parte de la obra de Hamsun y toda es sensacional, pero en esta novela de verdad que con muy pocos elementos lingüísticos y con muchas imágenes reconstruye lo que es una genuina historia de amor y te llena de todas las emociones posibles. Ese es el trabajo que hacemos acá, esa es la apuesta que hacemos por no solamente la literatura nórdica, pero particularmente en esta temporada por la literatura nórdica. Y lo que hemos percibido, que me genera muchísima satisfacción, tanto a mí como librero, como a las libreras que trabajan conmigo, es que precisamente nuestros visitantes recurrentes, nuestros lectores, buscan ya van por esa lógica, ya tienen esa lógica en la cabeza, ya dicen, quiero que me recomiendes, quiero que me digas de qué va la literatura nórdica, quiero que me hables de un autor de Suecia, de Noruega, y lo muy afortunado que uno tiene en el caso de la producción nórdica es que es muchísima, muy variada y tiene casi que para todos los temas. La poesía, bueno, tal vez es un tema que no estamos tocando acá, pero la poesía es otro gran ejemplo de la riqueza literaria y estética que tiene la literatura nórdica y el esfuerzo por traducir también como que trae esos elementos, ¿no? Pues ustedes saben que la poesía en buena parte también es imagen, ¿sí? También es un poco tonalidad y también es significado, eso tiene unos nombres técnicos ahí. Y lo que el esfuerzo que hay detrás de traducir las obras de narrativa, pero particularmente las obras de poesía, está en transmitir esa imagen que no siempre es fácil. O sea, a veces pareciera que la literatura
en teoría fuera, por su origen lingüístico y cultural, obviamente, fuera muy difícil ofrecerla en otra lengua, pero precisamente este trabajo dice mucho de cuáles son las herramientas, digámoslo así, poéticas a las que recurren los traductores para transformar el lenguaje, que parece una zona casi que infranqueable, imposible de atravesar, en algo que nosotros podamos recibir pues como lectores, como consumidores de lo escrito. Gracias, Felipe, por compartirnos no solo el quehacer tuyo en la librería, sino también seguro el de muchos otros libreros que deben estar conectados en este encuentro. Este tipo de encuentros no es posible sin la complicidad de los libreros. Esa es la verdad. Ustedes finalmente son los encargados de traducir estas iniciativas en una recomendación para un cliente o un lector que llega buscando otro tipo de lecturas. Diego, tú fuiste librero, y me imagino que hiciste también ese tipo de recomendaciones, ese tipo de aciertos a la hora de sorprender a los lectores, pero ¿cómo lo construyes ya para finalizar desde la editorial, no solo desde la literatura nórdica, porque tú también has publicado muchos otros autores? Sí, ser librero me vino bien para saber qué echaba en falta en la librería. Una vez, primero para descubrir que esta literatura de la que estamos hablando hoy, que no conocía, y luego para darme cuenta de que estaba prácticamente todo por hacer. Y claro, abrir una vía como esta en la que tienes todo 5 países con todas sus expresiones artísticas prácticamente por dar a conocer es una auténtica suerte, ¿no? Porque bueno, es un camino por hacer y yo he tenido la suerte de ir encontrando compañeros de viaje que me han hecho más fácil este trayecto. Construir un catálogo, al final, no deja de ser instrumentalidad y el catálogo de Nórdica soy yo. Y prácticamente cada vez que descubro un autor que leo un libro, que hago un viaje, que descubro una manera nueva de contar, si puedo, voy a intentar que esté en el catálogo de Nórdica. Y aparte, en el catálogo de concreto, en la parte de letras nórdicas, aquí solamente hay una finalidad, que es el descubrir obras de gran calidad y obras que puedan dar una imagen de lo que son los países nórdicos. Es decir, la rentabilidad aquí es algo menor. Afortunadamente los países nórdicos ayudan con gran parte de las traducciones, que es algo que no hemos hablado, que se hablará supongo en estos viajes, porque no es algo un poco importante. Son ayudas que te permiten pagar parte de los honorarios de los traductores, pero sobre todo te permite crear un catálogo en el que, bueno, pues yo he confiado desde el principio pensando en que no iba a recuperar dinero. Tengo otros libros de la editorial, los ilustrados, que son mucho más rentables y que afortunadamente equilibra la balanza, porque obviamente esto es una empresa y hay que sobrevivir, y 14 años no se consiguen de la nada, ¿no? Pero es cierto que en el caso de la literatura nórdica, lo que yo he pretendido es que sea lo mejor posible autores de todo género, literatura experimental, todo lo que me parece que es relevante para dar a conocer la literatura de estos países. Y bueno, poco a poco hemos ido creando complicidad con los lectores en España y en América Latina, y cada vez son más las personas que llegan al catálogo de Nórdica y preguntan por estos libros, como decíamos antes, de autores muy difíciles de pronunciar, de autores muy desconocidos y que a veces ni siquiera tienen reseñas en los medios. Pero cuando alguien se encuentra un autor como Sion o un autor como Tranströmer, como Penelope Enquist, generalmente se acaban siendo parte de su biblioteca. Y eso es algo que me parece importante. Yo lo vi con la primera novela que publicamos de Penelope Enquist, que de repente un autor que es poco conocido tiene muchos miles de seguidores en España y muchos miles de lectores que cada vez que lo publicamos van a comprar sus libros. Y eso es algo, bueno, parte del trabajo del editor, ¿no? Permitir que eso esté accesible y que el librero lo pueda recomendar, porque por mucho que Felipe quiera recomendar estos libros de calidad, si no están publicados y no están bien traducidos, no tenemos nada que hacer. De acuerdo, yo creo que una cosa que me encantó que dijiste, Diego, es el catálogo de Nórdica soy yo. Y a mí me pasa una cosa curiosísima con Diego, y es que pues yo llevo ya un buen tiempo en Siglo, pero yo siento que a Diego lo conozco de toda la vida porque me conozco el catálogo de Nórdica de pe a pa. Entonces sí se siente ese espíritu del editor en un catálogo como este. Para cerrar, solo voy a contestar 2 preguntas y ya nos despedimos. La primera es alguien que pregunta por el libro que hablamos de Suecia, es La partida de los músicos. Ese es el nombre del libro. Y la segunda la voy a leer. Yo creo que va más para Diego, pero no sé si Felipe de pronto sepa, puede contestar, y es, nos la hace Mateo Cardona y dice: Víctor Rojas, excelente poeta y traductor colombiano radicado en Suecia, ha traducido las Edas y los Escaldas. Me pregunto si conocen su obra. Gracias por la charla.
No sé ¿La obra de quién? Me imagino que de Víctor Rojas, que es el traductor, pero no sé si Mateo nos puede Pues la verdad es que sinceramente me suena mucho, pero no te puedo decir nada más. No sé cuál es, no conozco su obra. Yo sí conozco lo que ha traducido, sobre todo las sedas, pero no conozco a Víctor Rojas. No recuerdo haber leído nada de él. Bueno, yo creo que hoy llegamos al final de este evento, pero nos quedan 5 más. Entonces los esperamos a todos los que están conectados hoy a que nos acompañen en esta gran saga por las 5 paradas de los países nórdicos. Esto hizo parte y hace parte de las charlas que organiza la Cámara Colombiana del Libro sobre Colombia Lee, más específicamente Colombia Lee a los traductores. Gracias, Diego. Gracias, Felipe, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Cámara Colombiana del Libro. Gracias. Bueno, chao, nos vemos en una próxima parada.